Capítulo 3, tercera parte. Harry estaba sentado en el sofá de su habitación de hotel mientras se frotaba la sien. La carta de Andrómeda yacía en la mesita de centro, frente a él. Había intercambiado varias cartas con la mujer desde la primera que le envió, y finalmente, la rama de olivo que tanto anhelaba había llegado. Ella lo había invitado abiertamente a visitar y conocer a su ahijado. Por un lado estaba emocionado, había deseado esto durante tanto tiempo, pero por otro lado, significaba regresar a Inglaterra, y no podía regresar sin resolver las cosas con sus amigos. Harry suspiró al recordar cómo, en el pasado, solía pensar tan a menudo en regresar, incluso cuando se encontraba en extremos opuestos de la Tierra. Había momentos en que sus pensamientos se desviaban hacia los amigos que había dejado atrás y regresaba a la melancólica adolescencia de sus primeros años. Al final, aunque lo negara, creía que Inglaterra era su destino final. Pero, las cosas habían cambiado, y aunque se podría argumentar que estaba tomando la decisión demasiado rápido, quería quedarse en Francia, con Fleur, con Victoire y con el resto de los Delacours. Era más feliz allí con ellos que nunca. Encuentra lo que buscas, tómalo con ambas manos y no lo sueltes. Eso le había dicho en As. Pues bien, lo encontró. No había perdido el interés en formar parte de la vida de Teddy, claro que no. Si el encuentro con él y Andrómeda salía bien, siempre podría volver a visitarlo. La magia tiene la capacidad de hacer del mundo un lugar más pequeño. Harry se levantó para bajar. Desayunaría antes de visitar a la agente inmobiliaria que Jan le había mencionado. Con suerte, la mujer tendría tiempo suficiente para enseñarle buenos lugares. Harry quería hacerlo rápido, solo le quedaban unos días en el hotel antes de tener que prolongarlo. También quería ver a Fleur más tarde ese mismo día y, en todo caso, quería pasar más tiempo con ella que holgazaneando y mirando cuatro paredes de pisos vacíos. Harry observó a Fleur con una sonrisa. Llevaba el pelo recogido para que no le molestara, junto con un delantal bastante elegante sobre la ropa, que por alguna razón no tenía ni una mota de suciedad. Había llegado a su casa mientras ella preparaba la cena. Estaba sola, su padre seguía trabajando, mientras que su madre y Gabriel habían salido, llevándose a Victoire con ellas. ¿Qué dijiste que estabas haciendo? Se inclinó sobre su hombro con las manos en su cintura. Huele de maravilla, Chaser. Pudo ver sus labios curvarse en una sonrisa. Podemos dejarlo por ahora mientras se reduce, respondió Fleur mientras bajaba el fuego a fuego lento y se giraba para rodearle el cuello con los brazos. ¿Pudiste terminar lo que tenías que hacer hoy?, preguntó su hermosa novia. Eso y más, le sonrió alegremente y le dio un beso en los labios. Oh, cuéntame. Fui al ministerio. Me encantó la entrada de la fuente, por cierto. Comentó rápidamente antes de continuar, tuve que gestionar los trámites para quedarme en Francia. Incluso conseguí un lugar para mí. Harry vio la alegría iluminar su rostro. De repente, se apoyó en el armario mientras su lengua invadía su boca. La rodeó con sus brazos para estabilizarla mientras le devolvía el beso con entusiasmo. Al final la necesidad de aire los hizo separarse. Supongo que eres feliz, se rió Harry. Sí, exhaló Fleur y lo besó de nuevo. Está decidido, Chen, ¿de verdad te quedas? ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Harry asintió. Lo soy, de hecho, es una de las pocas veces que dejo que mi fama me ayude. El funcionario prácticamente aceleró la aprobación en cuanto se dio cuenta de que era yo. Fleur rió entre dientes. ¿Abusando de tu reputación? No es que pase muy a menudo, pero si me libra de la burocracia, pues sin duda. Harry rió, antes de que su voz se apagara y su rostro se ensombreciera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, preguntó Fleur preocupada mientras lo miraba con una mano sobre su pecho. Su mandíbula se tensó por un instante antes de que su rostro imitara su expresión y formara una mueca de preocupación. Todavía me queda una última cosa por hacer. Recibí una carta esta mañana, añadió sin dudarlo. Era de Andrómeda, invitándome a conocer a Teddy. Hizo otra pausa, con la voz mucho más suave. Tengo que hacer esto, pero significa que tengo que visitar Inglaterra. ¿Tienes miedo? La voz de Fleur era suave y sabia mientras levantaba la mano para acariciarle la mejilla.
Habían hablado de las razones por las que se fue y de sus dificultades para integrarse en la vida de su ahijado. Ella sabía lo importante que era para él. Harry cerró los ojos mientras su tacto lo reconfortaba. Nunca dije nada al dejarlos a todos. Respiró hondo y se lamió los labios. Tengo miedo de cómo reaccionarán todos cuando me vean. Jane no se enojará, lo consoló Fleur mientras lo rodeaba con sus brazos y lo sostenía. Sé cómo puedes estar segura, dijo suavemente contra su cabello mientras la abrazaba con fuerza y respiraba su aroma. Ella echó la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos y vio la incertidumbre en ellos. Lo besó suavemente. Eres tan querido, Harry, te aman. A Harry se le cortó la respiración. La atrajo con fuerza hacia sí y la besó, vertiendo en ella todo su amor. Fleur le devolvió el beso mientras le bajaba la cabeza, intentando demostrarle cuánto sentía por él. Harry apoyó su frente contra la de ella después de una última y prolongada degustación de sus labios. Yo, lo sé. Él la miró interrogativamente. Soy Bella, le recordó con dulzura. Hace tiempo que siento cuánto me amas. Le dio un suave beso en la mandíbula. Lo veo en tus ojos. Besó sus labios y sintió que la seguían mientras se separaba para hablar de nuevo. Lo siento en cómo me besas. Se le llenaron los ojos de lágrimas al escucharla, sintiendo un nudo en la garganta al hablar. Su voz, profunda y ronca, le provocó un escalofrío en la espalda. Te amo. Ella sintió la verdad en sus palabras y sonrió brillantemente, sus propios ojos húmedos por la emoción. Te amo. Se abrazaron, sin querer soltarse, disfrutando de la presencia mutua. A Fleur le encantaba la sensación de la magia de Harry, como una manta cálida que la envolvía. Esa sensación de seguridad al acurrucarte y cubrirte con las mantas hasta la nariz. Pensó en todo lo que amaba de él, desde cómo sus ojos se iluminaban cada vez que la miraban, hasta cómo la hacía reír, hasta lo apasionado que era en la cama. Incluso le encantaba cómo los tenía a todos a la vista cada vez que estaban en un lugar nuevo, cuidándolos, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Siempre habría esa parte de Harry templada por la guerra, y aunque ella se había relajado desde que terminó, no creía que él dejara de estar realmente alerta. ¿Quieres que vaya contigo, hectómetros? Inclinó la cabeza como si no hubiera oído bien. ¿A Inglaterra? ¿Quieres que vaya contigo? Harry hizo una pausa, tomó una de sus manos y la frotó con pequeños círculos. Creo que me gustaría. ¿Y Victoire? Preguntó Harry significativamente. No ha ido a ver a Mally y Arthur desde que llegó a casa. ¿Será bueno llevarla? Harry sonrió y asintió, pero su respuesta fue interrumpida por el sonido de una puerta al abrirse y cerrarse, seguido de los gritos emocionados de Victoire. Fleur rió y le dio a Harry un último beso casto antes de gritar en la cocina, cariño. La niña entró corriendo a la cocina momentos después, seguida por su abuela. Victoire corrió hacia su madre y comenzó a balbucear en francés mientras le mostraba el vestido que llevaba puesto. Ah, bonjour, Harry, saludó Pauline al ver a Harry. Hola Pauline. Harry notó que Fleur negaba con la cabeza antes de señalarlo con el rabillo del ojo. Curioso, los miró de reojo, solo para encontrarse con la mirada furiosa de una pequeña Bella. Estaba confundido respecto de lo que se podría haber dicho para justificar esto. Mamá la dit que te habéis mangele derniaga teau. Ella lo señaló antes de patearle la espinilla mientras Pauline se reía. Harry se volvió rápidamente hacia ella en busca de una explicación. Según Fleur, te comiste el último trozo de pastel. Era suyo. Se llevó una mano a la boca mientras reía. ¿Pastel? ¿Qué? Repitió antes de mirar a su alrededor confundido, hasta que finalmente vio un plato pequeño y un tenedor llenos de migas en la encimera. Al darse cuenta de que le estaban tendiendo una trampa, miró fijamente a Fleur, quien luchaba por mantener la sonrisa fuera de su rostro. Mientras tanto, Victoire había pasado a darle codazos en el estómago. Harry tenía que pensar en algo, rápido. Apolline, ¿sí tienes todos los ingredientes para hacer un pastel? La Bella mayor se dio cuenta de sus planes y sonrió radiante. De hecho, sí. Fleur observó todo con creciente diversión. ¿Te importaría si hago uso de ellos? Non, s'il te plaît, adelante. Se enfrentó a la niña enojada. ¿Te gustaría ayudarme a hacer un pastel?
Pauline sonrió antes de traducir. La ira de Victoire dio paso inmediatamente al asombro al gritar sí. Antes de abrazar a Harry, Claire le besó la mejilla y le susurró al oído, «Merci, chérie». Harry la ignoró mientras le pellizcaba el trasero, fuera de la vista de su hija, pero fácilmente visible para Pauline. Claire gritó cuando él dio un paso adelante y levantó a Victoire, quien miró a su madre confundida. «Vamos, Victoire, vamos a hornear un pastel y dejemos atrás a esta mala dama». Claire balbuceó mientras su madre se acercaba con alegría. «Te lo merecías». Ella resopló en respuesta antes de reírse levemente. Valió la pena verlo retorcerse. Habían optado por viajar a la manera Magel, de esta manera al menos podrían tener algo de tiempo antes de que el público se enterara de su presencia. Era temporada navideña y la Gare du Nord de París estaba abarrotada. Su pequeño grupo permanecía en el andén mientras la multitud pasaba junto a ellos. El chirrido de los trenes al detenerse llenaba el aire, junto con el siseo al soltar los frenos de mano, seguido del rítmico traqueteo al arrancar. «¿Tienes todo lo que necesitas?», preguntó Pauline por encima del ruido de la estación abarrotada. «Sí, mamá». «¿Y tú, ma petite?». Jean se agachó para hablar con su nieta. Victoire asintió con entusiasmo mientras le mostraba su bolso. No era que necesitara llevar nada, pero la pequeña quería sentirse incluida, así que Claire llenó una mochila con lo importante, sus peluches. Mientras tanto, Gabriel abrazó a Harry y le dio un beso en la mejilla, seguida de Pauline, quien hizo lo mismo. «Buena suerte, espero que todo salga bien y que no tardes mucho en estar aquí». «Gracias», dijo con cariño y riendo entre dientes. «Intentaré no hacerlo». Claire se acercó y abrazó a su hermana mientras Harry le estrechaba la mano a Jan. «Cuida de ellos». Harry asintió con seriedad antes de que Jan abrazara al hombre más joven y le diera una fuerte palmadita en la espalda. Una melodía musical seguida de un anuncio en francés resonó por la estación. Claire miró su reloj para confirmar lo que acababa de oír. Puso la mano en la espalda de su novio. «Eso era para nosotros». Harry asintió en respuesta, se colgó la mochila a la espalda y cogió la de Claire, quien la observó detenidamente antes de tomarle la mano. Se despidieron por última vez y se desearon seguridad antes de partir. Claire ayudó a su hija a subir al Eurostar mientras Harry la vigilaba desde atrás. Había descubierto que la gente podía ser excesivamente grosera al viajar, y no le habría sorprendido que alguien decidiera interponerse para subir. Una vez a bordo, encontraron su vagón y sus asientos fácilmente. Estaban agrupados de 4 en 4, dos frente a frente y separados por una mesita. Por suerte, el asiento restante estaba libre. Harry se sentó en uno de los asientos del pasillo, y Claire en el de la ventana, a su lado. Victoire tenía el lado opuesto para ella, lo que le daba más espacio para moverse. Harry no pudo evitar reírse entre dientes al ver a la niña emocionada que no podía quedarse quieta más que unos segundos. Era la primera vez que viajaba en tren, y se notaba. Claire se apoyó en su costado, mientras observaba a su hija con una sonrisa en su rostro. Harry tomó su mano. «Gracias», le besó la sien, «por venir conmigo». Ella levantó la vista, se encontró con sus ojos verdes y se inclinó para darle un beso rápido antes de apoyar la cabeza en su hombro y entrelazar sus dedos con los de él. El viaje en tren transcurrió sin incidentes, aunque Victoire nunca parecía aburrirse de la vista del paisaje desde la ventana. Harry rió entre dientes cuando entraron en el túnel del canal y Victoire le preguntó a su madre dónde estaban los peces si estaban bajo el agua. Se les sirvió el almuerzo. Bacalao con un crumble de hierbas y avellanas acompañado de puré de coliflor y harissa junto con una tarta de pera y almendras de postre. Fue un viaje relativamente corto que los llevó a la estación internacional de St. Pancras de Londres a primera hora de la tarde. La emoción de Victoire se contagió a los paisajes extranjeros que vieron en Londres. Aunque la pequeña había nacido en Inglaterra, era demasiado pequeña para recordar nada del lugar, especialmente del lado Magel. Claire se aseguró de no soltarla mientras recorrían la estación. Le insistieron en la importancia de no desviarse, sobre todo porque su inglés era prácticamente inexistente. Cuando salieron, Claire observó con curiosidad el edificio frente a ellos. «Ari, ¿no es esa la estación de Hogwarts?» «Sí»,
Es King's Cross, rió mientras ella lo miraba con incredulidad. Bienvenida a una de las peculiaridades de Londres. La verdad es que no tengo ni idea de por qué están construidas tan cerca una de la otra. Hizo una pausa. Creo que un profesor de mi escuela me lo explicó una vez. Vamos, le agarró la mano libre mientras los conducía a uno de los taxis negros más emblemáticos de la ciudad. ¿Estás seguro de que no quieres venir conmigo?, preguntó Harry mientras estaban en medio de la habitación del hotel. Sí, Claire miró con cariño a su hija, que jugueteaba con el televisor. Ha sido un día largo, pronto tendrá sueño. Harry asintió comprensivamente. Además, le puso las manos sobre los hombros y le frotó los brazos. No estaría bien. Andrómeda solo te ha invitado a su casa. Quizás podamos verla antes de regresar. Pero esta noche, querida, debes hacerlo sola. Harry suspiró. Lo sé, solo estoy nervioso, eso es todo. Ella le besó la mejilla. Todo irá bien, ahora debes irte o llegarás tarde. Se tocó los labios. ¿Una vez más para tener suerte? Claire rió y se inclinó para besarlo. Harry la apretó antes de retroceder y desaparecer. La modesta casa suburbana de Tonks no había cambiado en los pocos años transcurridos desde su última visita. Estaba limpia y bien cuidada, pero sin llegar a ser una obsesión. Harry se acercó a la puerta y miró su reloj para ver la hora. Respiró hondo antes de llamar. Unos instantes después, oyó el clic de la puerta al abrirse, revelando a Andrómeda Tonks. La mujer se parecía mucho a Bellatrix Lestrange, con los mismos rizos oscuros y rasgos aristocráticos. Pero eran los ojos lo que realmente las diferenciaba. Donde los de Bellatrix eran duros y frenéticos, los de Andrómeda eran suaves y serenos. Buenas noches, señora Tonks. Ella sonrió suavemente mientras se hacía a un lado para dejarle entrar. Andrómeda, por favor. Él asintió, relajándose un poco ante su amable invitación. Entonces, por favor, llámame Harry. Ah, lo siento. Le entregó un pequeño paquete. Esto es para ti. También hay algo para Teddy. Andrómeda le dio las gracias y lo condujo al interior de la casa, deteniéndose en la sala de estar, donde le hizo un gesto para que se relajara y tomara asiento. ¿Quieres algo de beber? ¿Té? ¿Café? Un té, por favor. Respondió un poco incómodo. Harry observó su entorno mientras esperaba. A donde quiera que miraba, había señales de vida, fotos sobre la chimenea de Tonks, sola o con sus padres en diferentes etapas de su vida, todas con esa alegría que la caracterizaban. Recordaba haber visto algunas antes, pero las que había visto después, las de Teddy, eran las que nunca había visto. Se parecía a Tonks, tenían la misma nariz y, al igual que su madre, parecía preferir los peinados de colores brillantes. Harry miró a su alrededor y vio algunos juguetes de Teddy que debía haber dejado por ahí. Sonrió al ver algunos que le había mandado. Andrómeda regresó con una pequeña bandeja que dejó en la mesa. Azúcar, una, por favor. Gracias. Aceptó la taza. Ella se sentó frente a él. Harry abrió la boca para hablar, pero ella lo interrumpió. Antes de que digas nada. Harry, dijo su nombre como si estuviera probando cómo sonaba. Quería disculparme. Bajó la mirada con culpabilidad antes de armarse de valor y alzar la mirada para encontrarse con la de él. Estuvo mal que, durante todos estos años, te excluyera de la vida de Teddy de esa manera. Sabía que decías la verdad sobre ser nombrado padrino, pero aún así me opuse. Harry frunció el ceño. No pasa nada, lo entiendo. Ella negó con la cabeza. No, no está bien. Miró las fotos de la chimenea. Puede que mi hija no te haya sugerido al principio, pero no habría aceptado si no hubiera querido que ocuparas el puesto. Si puedo preguntar, ¿qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Harry. Teddy, en realidad. Sonrió con tristeza antes de mirar las fotos de la repisa. Preguntó por su padre, porque no tenía uno. Harry siguió su mirada hacia las fotos que estaba mirando anteriormente y se dio cuenta de que no había ninguna con Remus. Andrómeda lo miró a los ojos y vio la pregunta en ellos. No tengo nada suyo, ni fotos ni historias, respondió con tristeza antes de suspirar. Me hizo darme cuenta de que realmente no tiene figuras masculinas en su vida. Lo miró con disculpa, porque ahuyenté al único que quería formar parte de ella.
Apretó la mandíbula, podía estar molesto, pero eso no ayudaría. Cuando perdí a mi esposo, fue duro, pero perder a mi hija fue demasiado. Se secó los ojos, con la voz entrecortada al hablar. Estaba perdida y enojada, y los culpé a todos. Andrómeda hizo una pausa para recomponerse. Mi hija y yo no siempre estuvimos de acuerdo. Yo era la madre estricta y ella, una rebelde, siempre contraria a la norma. Discutíamos por tantas cosas que ahora parecen tan triviales. Harry asintió, lo que incitó a la mujer a continuar. Estaba en contra de que se convirtiera en Aurora. Ninfadora siempre quiso ayudar a los demás. Solo desearía que hubiera encontrado una forma más segura de hacerlo. Harry pensó en Tonks mientras escuchaba a su madre hablar. Recordó lo orgullosa que siempre parecía de ser Aurora, lo serena que estaba aquella noche en el ministerio, y como siempre tropezaba con el mismo paraguero. Siempre me pareció tan torpe, empezó con nostalgia. Para ser sincero, estaba un poco enamorado de ella, añadió para sorpresa de Andrómeda. Cuando conocí a Tonks, lo siento, Ninfadora, no era la persona más agradable con la que estar, hizo una mueca antes de continuar, y ella tenía esa forma de no dejarse intimidar. Yo bajaba a la mesa con mi habitual aire pensativo y ella iluminaba tanto la habitación que ni siquiera yo podía bajar el ánimo. No podía seguir enojado con ella, dijo con nostalgia. Andrómeda sonrió suavemente. Siguió un momento de silencio antes de que ella hablara, con tono vacilante. ¿Te importaría si empezamos de nuevo? Harry levantó la mirada y pudo ver la sinceridad en sus profundos ojos maranes. Creo que me gustaría eso. Andrómeda sonrió radiantemente, antes de abrir los ojos como platos. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntó, ya casi de pie. Harry asintió mientras ella salía rápidamente de la habitación. Se quedó allí sentado, incómodo, con un dejo de preocupación mezclado con su emoción. ¿Y si no le gustaba a Teddy? ¿Y si era un pésimo padrino? Andrómeda regresó momentos después, seguida por un niño de unos 8 años. Ahora que Harry lo veía en persona, tenía los pómulos de Andrómeda, pero las similitudes entre él y Tonks eran sorprendentes. Era innegable que era su hijo, incluso sin contar su melena de colores brillantes, aunque era azul, a diferencia del rosa favorito de su madre. Harry sabía que era un metamorfomago, pero aún así, había una forma que adoptaba inconscientemente, centrada en la creencia en sí mismo, que controlaba su apariencia cuando no usaba activamente su habilidad. El niño se detuvo frente a Harry con confusión en sus ojos. Teddy, dijo Andrómeda. Él es Harry, era amigo de tus padres. Los ojos de Teddy se fijaron en Harry con una concentración que le recordó mucho a Remus y a él mismo. ¿Conocías a mi mamá y a mi papá?, preguntó Teddy mientras se subía a la silla más cercana a la de Harry. Harry se iluminó al sentir que el nerviosismo desaparecía. Lo hice. ¿Te pareces a ella, sabes? Teddy asintió tímidamente antes de mirar hacia abajo y preguntar vacilante, ¿puedes contarme sobre mi mamá y mi papá? Harry sonrió. Por supuesto. ¿Con quién quieres que empiece? El niño parecía pensativo mientras reflexionaba, antes de responder lentamente, mi papá. Andrómeda vio cómo los ojos de Harry se iluminaban al inclinarse hacia adelante y sumergirse de inmediato en la historia de Remus Lupin, de los merodeadores, de cómo 3 chicos hicieron todo lo posible para estar ahí para su amigo. Habló de cómo conoció al padre de Teddy y de cómo este hombre bondadoso lo había ayudado a afrontar sus miedos. Habló de cómo sus padres lo cuidaban y nunca lo habían abandonado. Sus ojos adquirieron una mirada de complicidad que hizo que Andrómeda se preguntara si había algo más tras la seguridad con la que había hablado. Pasó la mayor parte de la noche entreteniendo a Teddy con historias de Remus y Tonks, y finalmente incluso de sí mismo. La emoción de Teddy aumentó al darse cuenta de que era Harry quien le había enviado todos los regalos a lo largo de los años. Harry no pudo evitar sentir que, a pesar de parecerse a Tonks, Teddy era su padre, de pies a cabeza. La misma timidez discreta, la mente aguda, incluso había descubierto que el niño era muy inteligente. Finalmente, la noche alcanzó al niño mientras bostezaba. Andrómeda rió suavemente. Creo que ya es suficiente por esta noche. Teddy intentó negar su somnolencia,
pero su intento carecía de la energía necesaria para ser convincente. Podemos continuar en otro momento, dijo Harry, antes de mirar a Andrómeda, quien asintió en señal de acuerdo. Harry rió quedamente al ver a Victoire. La pequeña se durmió tendida horizontalmente en la cama, de la forma más impropia de una dama. Con cuidado de no hacer ruido, se preparó para acostarse y se deslizó detrás de Fleur, quien se movió al rodearla con el brazo. Con los ojos aún cerrados, tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Se acurrucó contra él mientras hablaba. «Todo bien», murmuró Fleur medio dormida. Harry le dio un beso largo en el pelo mientras el cansancio lo vencía. «Sí», susurró. Tarareó en señal de aprobación. «Te lo dije, no tenías de qué preocuparte». La abrazó con fuerza, con la voz cargada de emoción. «Te amo». Fleur le apretó la mano mientras lo abrazaba y aspiró su aroma. Podía sentir su corazón latir contra su espalda mientras la verdad de sus palabras inundaba sus sentidos. «Yo también te amo», respondió ella con una sonrisa en las mejillas. Su falta de respuesta la hizo girar la cabeza, vio su rostro dormido y contuvo una risita, se veía tan tranquilo. Se giró y suspiró de satisfacción al sentir su brazo apretándose alrededor de ella. A la mañana siguiente, Harry se apoyó en el marco de la puerta de su habitación mientras se secaba el pelo con una toalla. Hizo una pausa y sonrió al ver que lo recibía. Fleur tarareaba mientras cepillaba el pelo de su hija. La niña, normalmente hiperactiva, permaneció inmóvil mientras jugueteaba con el dobladillo del vestido. Sin querer molestar a la pareja, Harry esperó pacientemente mientras escuchaba la voz de Fleur. Pensó en la suerte que había tenido de encontrarla en París. Qué improbable que Fleur estuviera con Victoire en la misma zona que él durante la única vez que estuvo en Francia. Fleur besó la parte superior de la cabeza de su hija cuando terminó. «Ven, mi pajarito, Harry nos está esperando». Victoire saltó del regazo de su madre mientras ambas se ponían de pie. Fleur la miró de reojo. «¿Necesitas usar el baño de mujeres?». Ella negó con la cabeza en respuesta. Mientras tanto, Harry agarró su varita y la guardó en la funda que llevaba en el antebrazo. Fleur se acercó a él e inmediatamente empezó a juguetear con su cabello, que se negaba a ceder a su voluntad. «Eso no va a funcionar», rió Harry. «Créeme, lo he intentado». Le tomó la mano y la bajó de su cabeza mientras ella hacía pucheros. «¿Listo para ir?», preguntó mientras le arreglaba la camisa, limpiando el polvo y las peluces que no existían. Harry siguió a Fleur a través de la entrada de Sortilegios Weasley con Victoire en brazos. El callejón estaba abarrotado, a pesar de estar en pleno verano. En brazos de Fleur, la pequeña al menos podía ver todo lo que había y no corría el riesgo de que la golpeara alguno de los compradores. La tienda estaba tan llena por dentro como el callejón de afuera, con niños y adolescentes ruidosos mirando con entusiasmo las últimas novedades. Harry notó que algunos clásicos seguían a la venta, pero muchas cosas eran completamente nuevas para él. Una de las clientas, una mujer de aspecto amable que estaba detrás de sus hijos, los vio entrar. Abrió los ojos de par en par al reconocerlos. Harry se llevó rápidamente un dedo a los labios antes de que ella lo viera. Ella detuvo su exclamación antes de asentir respetuosamente con una sonrisa. Harry suspiró aliviado, contento de que no hubiera montado un escándalo. Victoire, emocionada, empezó a señalar lo que quería ver. Harry rió y sonrió con cariño, moviéndose inmediatamente en la dirección que ella señalaba, mientras Fleur negaba con la cabeza con tristeza. Podrían esperar unos minutos para hablar con George y saciar la curiosidad de la pequeña Bella. Fleur lo besó en la mejilla. «Iré a buscar a George mientras le enseñas los alrededores, ¿sí?». Harry asintió y le dio un beso en los labios, la observó mirar hacia arriba y reírse antes de adentrarse más en la tienda. Entonces sintió un cepillo pasarse por el pelo antes de que un extraño cosquilleo le recorriera el cuero cabelludo. Se giró y vio a Victoire, con la cara roja, intentando contener la risa. Llevaba un cepillo verde en la mano. Harry encontró un pequeño espejo junto al estante y farfulló mirándose a sí mismo. Llevaba el pelo peinado de forma ridícula. Victoire dejó de contenerse y empezó a reírse entre risitas. Era algo que había heredado de su madre, para vergüenza de Fleur. Pero a Harry le encantaba,
Era cuando uno sabía que lo estaban pasando realmente bien. Está bien, se rió. Sé exactamente qué regalarte. George no podía creer lo que veía. Ya estaba sorprendido cuando Fleur, precisamente, entró en la trastienda, acompañado por Verity. Era uno de los pocos Weasley que se llevaba bien con la hermosa francesa. Ella lo recibió con un abrazo amistoso y, tras unos momentos de «hace tiempo» y «¿qué tal?», admitió que no estaba sola y que había alguien más que había venido a verlo. Preguntándose quién podría ser, George la siguió hasta la entrada de la tienda. No esperaba ver a Fleur Delacour hoy, y no esperaba ver a Harry Potter hoy, y definitivamente no esperaba ver a Harry con un peinado ridículo riéndose con una niñita en sus brazos que a su vez tenía un Puff pigmeo en sus brazos. Quedó completamente sorprendido cuando Fleur se acercó a él, le besó la mejilla y empezó a hablar con la niña, que ahora se dio cuenta de que era Victoire. Le mostraba con avidez a su madre el Puff pigmeo y el cepillo para el pelo que Harry le había regalado. George salió de su estupor cuando Fleur le señaló el camino y condujo a Harry y a su hija hacia él. «George», dijo Harry emocionado mientras bajaba a Victoire, que se dirigía hacia su madre. «Harry, wow, qué sorpresa», exclamó George mientras le daba al joven un abrazo desgarrador. Harry rió al devolverle el abrazo al hombre mayor. El saludo finalmente atrajo la atención de los clientes de la tienda, quienes se quedaron boquiabiertos al darse cuenta de quién estaba entre ellos. Susurros de emoción llenaron el aire rápidamente mientras Harry seguía a George a la parte trasera antes de que la gente lo rodeara. «¿Dónde has estado? La última actualización que enviaste fue hace siglos. Estaba empezando a preocuparme, nunca esperé que aparecieras de repente, y mucho menos con Fleur», empezó George una vez que la puerta se cerró tras ellos. Su asistente Verity se vio obligada a lidiar sola con las consecuencias. «No tengo nada en contra. Claro, me sorprende, es todo, pero tengo que preguntar». «¿Cómo sucedió?», preguntó con curiosidad mientras se sentaban en los sofás de su oficina. Una gran ventaja de los edificios mágicos era que las habitaciones solían ser mucho más grandes de lo que cabría esperar. Harry miró a Fleur, quien le sonrió con timidez. «Nos conocimos en París», cuando ésta le revolvió el pelo a Victoire, quien lo miró con el ceño fruncido antes de alisárselo y volver a centrarse en su pompón pigmeo. «Me manchó los pantalones con helado». Fleur rió entre dientes. «Etienne me invitó a salir y, voilà, aquí estamos». George parpadeó, dejando de lado los detalles que claramente faltan. «Me alegra mucho verlos». Lo miró a los ojos. «Te ves bien, Harry. Me encantaría tener un resumen de lo que has estado haciendo todos estos años. Algo más que, en la India, el té es increíble, espero que estén bien». Harry se frotó el cuello tímidamente. «Lo siento, Fleur ya me dio su opinión sobre eso». La impresionante vela en cuestión asintió con un «H.M. Te pediría que me lo dijeras ahora», continuó el solitario Weasley, «pero seguro que te lo preguntarán más tarde». «Espera, vienes a la madriguera, ¿verdad? Mamá se pondrá furiosa si descubre que estabas por aquí y no fuiste a visitarme». Fleur se acercó y tomó su mano. Una suave sonrisa adornó sus labios, la cual él correspondió. Le apretó la mano suavemente. «Estaremos allí». Al observar a la pareja frente a él, George no pudo evitar pensar que encajaban extrañamente bien. Pensaba que Bill era un tonto por no intentar siquiera que las cosas funcionaran, pero, por mucho que le entristeciera pensarlo, su hermano mayor nunca fue muy familiar. Sin embargo, al observar a Harry, recordó lo desconsolado que se había sentido la noche del compromiso de Ron y Hermione. Verlo sano y tan claramente enamorado de Fleur lo conmovió profundamente. Las cosas habían salido bien, aunque fuera por un ridículo golpe de suerte. Fin de la tercera parte. Capítulo 4, parte 4, cuarta parte. ¿Estás listo, Harry?, preguntó George mientras estaban afuera de la madriguera. El ruido de la conmoción, que tanto recordaba al hogar de los Weasley, emanaba del edificio. Harry sintió y oyó el latido de su corazón en el pecho mientras sus nervios regresaban con fuerza. «Espera», murmuró al detenerse. «Adelántate tú, solo necesito un momento». Fleur se acercó a él,
le puso una mano en el costado mientras con la otra le acariciaba el brazo de arriba abajo, reconfortándolo. ¿Estás bien? Él asintió con aprecio. Sí, sí, solo necesito un momento tómate tu tiempo, mi amor, le apretó el bíceps, asegurándole que no había nada que temer. Podemos esperar. Harry le sonrió con dulzura y le dio un beso en la sien. La miró a los ojos antes de mirar a George y Victoire, que esperaban pacientemente. Ustedes tres, adelante, los sigo de cerca. Fleur frunció el ceño levemente antes de darle un suave beso en los labios. ¿Estás seguro? Estoy seguro, repitió con más fuerza, esta vez dirigiéndose a George, quien asintió en señal de aceptación. Fleur retrocedió, su mano se deslizó por su brazo para apretarlo. No tardes. No lo haré. Tomó la mano de su hija, la pequeña lo miró con preocupación. Victoire era muy perspicaz para su edad. Él sonrió para indicar que estaba bien e hizo un pequeño gesto de espanto. La pareja siguió a George a la madriguera, donde fueron recibidos por exclamaciones tan fuertes que Harry podría haber estado en la habitación. Harry oyó el grito emocionado de Mally, Victoire, por encima de todos. Sonrió con nostalgia al imaginarse a la matriarca Weasley agarrando inmediatamente a la pequeña niña en un abrazo que le rompería los huesos. Con una respiración profunda para calmar los nervios, dio un paso adelante. Harry empujó la puerta de la madriguera y la encontró abarrotada, como solía estar un domingo a la hora del almuerzo. Se quedó sin aliento al ver a todos. Mally, con canas incipientes, adulaba a Victoire mientras el resto de los adultos se agolpaban alrededor de Fleur. Arthur, cuyo rostro tenía una expresión de paz que Harry no recordaba haber visto, estaba junto a su esposa mientras Hermione soltaba a Fleur. Harry se quedó sin aliento cuando ella retrocedió, revelando el visible embarazo. Se escuchó un jadeo, tan fuerte que se oyó por encima del ruido de la habitación. Harry siguió el sonido y vio los ojos abiertos de Ginny fijos en él. El parloteo en la habitación se detuvo cuando los demás se sobresaltaron ante la exclamación de Ginny, siguieron su mirada y lo encontraron parado en la puerta. Harry, escuchó decir a Ginny. Sintió el corazón en la garganta. Cada instante parecía eterno mientras la sala lo observaba, sin saber cómo reaccionar ante su repentina aparición. El silencio fue roto por Ron, quien se abalanzó sobre él. Harry se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante la hostilidad. «¡Maldito imbécil!», gritó Ron alzando el puño. Harry se estremeció, esperando el golpe que creía merecer, pero nunca llegó. «Entonces estás de vuelta». Harry no logró mirarlo a los ojos. «Sí, es complicado, y una larga historia. ¿Te importaría compartirlo?». Soltó el aliento que estaba conteniendo y asintió en señal de acuerdo. Eso impulsó a Hermione a actuar. Harry sintió que se le humedecían el cuello y el hombro mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. El incómodo abrazo, agobiado por su embarazo, dejó a Harry con una mezcla de emociones. «Teto volviste», dijo con hipo. Harry asintió, pero su voz le falló mientras intentaba torpemente devolver el abrazo. «Te tomó tiempo bastante, lo lamento». La sintió sacudir la cabeza contra él. Se separó y Harry contempló sus rostros. Ron había perdido un poco de esa grasa de bebé que siempre parecía estar ahí, y Hermione, incluso con los ojos rojos y las lágrimas humedeciéndole el rostro, estaba tan hermosa como la recordaba. Pero, en el pasado, verla le llenaba el corazón de añoranza. Ya no, y podía decir con seguridad que había seguido adelante. Todavía la amaba, siempre la amaría, pero no como antes. «Estás embarazada», comentó. «Me alegra ver que tus ojos no se han deteriorado desde que te fuiste». Fleur observó la interacción y sintió un gran alivio. Sabía que Harry la amaba, pero por mucho que intentara convencerse, aún temía que volver a ver a Hermione y reviviera lo que Harry había sentido por ella. Pero al ver la mirada en sus ojos, supo que sus temores habían resultado innecesarios. Harry miró por encima del hombro de sus amigos y descubrió que no había ni un solo ojo seco en la habitación. Pero entre todos, buscó a la señora Weasley y la encontró frotándose los ojos. Se movió de inmediato y, para sorpresa y alegría de la mujer,
Por primera vez desde que había empezado a ver al chico como uno de los suyos, la abrazó por iniciativa propia. Sintió que Arthur le agarraba el hombro y le daba un apretón. «Bienvenido a casa, Harry», dijo el hombre, y Harry se llenó de lágrimas. No podía describir cuánto deseaba oír esas palabras. Lentamente soltó a la señora Weasley, quien empezó a observar su apariencia. La madre de los Weasley intervino y, a pesar de lo bien que se había recuperado, sus palabras lo hicieron reír entre dientes. «No has comido lo suficiente». Antes de que nadie más pudiera recibir a Harry, Victoire lo sorprendió corriendo hacia él. La niña estaba preocupada, no había aprendido lo suficiente en la vida para distinguir entre lágrimas de alegría y de tristeza. Lo único que comprendió fue que Harry estaba llorando. Harry miró con cariño a Victoire, quien le exigió que la cargara. Si bien la sala estaba claramente confusa, nadie más que Mally y Arthur, quienes eran los más cercanos y pudieron presenciar la interacción. Fleur, en cambio, observaba con cariño cómo Victoire se secaba las lágrimas. Intentó explicarle a la niña que estaba feliz y no triste. Miró a Fleur, llamándola en silencio para que le ayudara a explicarse, y ella obedeció. «¿Harry no está triste?», preguntó Victoire a su madre. Fleur negó con la cabeza. «No, él es feliz, mi dulce». Como solían hacer las tres durante estas semanas, se sumieron en su propio mundo durante los breves momentos en que Fleur intentaba enseñarle algo a su hija. Incluso ahora, ese era el caso. Una vez que Victoire comprendió y dejó de preocuparse por Harry, la bajó de nuevo y besó a Fleur en la comisura de los labios, provocando otra ronda de jadeos. Recordando dónde estaban, se giró para encarar a la señora Weasley, quien la miró boquiabierta ante la repentina intimidad. «Quizás tenga que darte algunas explicaciones. Deberíamos sentarnos para esto». «¿Crees?», exclamó Ron desde atrás. Se sentaron en la sala, donde Harry notó a una mujer extraña sentada. Momentos después, Percy se dejó caer a su lado, sus miradas revelaron quién era. «¿Están juntos?», preguntó Arthur mientras se sentaban, Fleur junto a Harry, lo suficientemente cerca como para que se notara su mutua comodidad. Victoire estaba ocupada con George, quien estaba encantado de entretenerla. Harry se encontró con los hermosos ojos azules de la mujer que había llegado a amar. Tomó su mano y ella la apretó suavemente. «Lo somos», dijo Harry con una sonrisa dibujada en su rostro. Una sonrisa que Fleur imitó. El amor en sus ojos era evidente para todos los que los observaban. Harry podía ver la curiosidad en los rostros de todos. Le sorprendió que la primera respuesta que recibió fuera de la señora Weasley. «Oh, qué bonito, queridos», dijo, y al ver la sorpresa de Fleur, continuó, «esperaba por tu bien y el de Bill que resolvieras tus problemas y salieras fortalecido». Lamentablemente, no fue así. Miró a Harry y sonrió. «Pero encontraste a alguien que te hace feliz, y que fuera Harry te hace parte de esta familia como antes». A Fleur se le hizo un nudo en la garganta. A pesar de sus diferencias al principio, ella y los Weasley habían estrechado lazos tras su matrimonio con Bill. Mally se había encariñado con ella considerablemente y había sido su voz de consuelo durante sus problemas con Bill. «¿Pero cómo sucedió exactamente?», preguntó Hermione con curiosidad. «Es una historia un poco larga. ¿No importa qué tal si empiezas desde el principio?», preguntó Ron. Los demás Weasley asintieron o expresaron su acuerdo. Victoire notó cómo todos estaban sentados, preparándose para que Harry hablara. Para no quedarse fuera, se unió a ellos subiéndose al sofá para que su madre pudiera traducir. Fleur se apartó un poco para sentarse entre ellos. Harry profundizó en la historia de sus últimos años, empezando por el primer lugar al que partió, Argentina. Mucho de lo que se retractó ya se lo había contado a Fleur, pero, por supuesto, hubo detalles que omitió la última vez. «¿Espera que entonces estos chúpalo que sea atacan a las vacas, no a las personas?», preguntó Ron. «Emma Chen, las cabras también, y son rapidísimas y muy escurridizas». De alguna manera lograron atravesar el esquema básico de protección que preparé sin activarlo. Hagrid habló de ellos una vez, Ron. Contenerlos les causó un dolor de cabeza a los ministerios sudamericanos, informó Hermione.
Nos llevó 2 malditas semanas atraparlo, y para entonces, a un pobre granjero solo le quedaban la mitad de sus vacas. Ron hizo una mueca antes de sonreír con complicidad. Es una pena, pero sé que no lo dejaste sufrir, ¿verdad? Flair se rió en respuesta a eso, haciendo que Harry se sonrojara, ya que ya le había contado el resto. Probablemente compró todas las vacas muertas, dijo Hermione, imitando la sonrisa de Ron. Quería preguntar, dijo Percy, cambiando de tema. ¿Cómo llegaste hasta aquí? No pudiste haber venido a través del ministerio, con lo silenciosa que fue tu llegada. Viajamos por el camino Magel. ¿El túnel? Preguntó Hermione, a lo que Harry asintió. ¿Aún te resulta difícil viajar con magia? Bromeó Ron. Harry frunció el ceño. No es mi culpa que sean una porquería. George miró a Flair y se inclinó hacia adelante. ¿Te contó alguna vez cómo terminó en el callejón nocturno la primera vez que usó la red Flu? Flair rió mientras Harry gemía. No, no lo hizo. Estaba muerto de miedo. Acabo de ver a Ron tragarse una enorme llamarada de fuego verde, defendió Harry tímidamente. No era culpa suya que nadie le diera el manual de instrucciones. Harry pronunció mal el callejón Diagon, bromeó George. Lo echaron. ¿Dónde estaba? Borgin y Berks, respondió Harry. Ni siquiera sé cómo pasó eso. Creo que dije algo como Diagonal, ¿sabes? Dijo Harry, volviéndole la mirada al hombre mayor. No estaban precisamente recorriendo el país buscándome. Miró a su novia e hizo un gesto con el pulgar hacia George y los demás. No, decidieron seguir con sus compras. Si Hagrid no me hubiera encontrado por casualidad, probablemente me habría devorado una bruja. Sonrió con suficiencia. Dijeron que me habían buscado por todas partes, pero cuando los encontré, estaban en la librería con la señora Weasley adulando a Gilderoy Lockhart. Flair miró a George con decepción. El pelirrojo se retorció en su asiento, con el aspecto de haber sido reprendido. Incluso siendo un hombre adulto, Flair podía fulminarte con la mirada hasta el charco. Harry disimuló la risa, ya lo habían mirado así una vez. A Flair no le gustó su sugerencia de poner crema espesa en uno de sus platos, al parecer, es un sacrilegio. Antes de que nadie pudiera responder, la señora Weasley recomendó que se sentaran a la mesa para almorzar. Con un plato de comida frente a él, Harry continuó su relato. Flair había sentado a Victoire entre ellos, y Harry notó su dificultad para cortar el roast beef. Sin embargo, antes de que Flair pudiera ayudar, le sonrió a Victoire y le pidió su cuchillo y tenedor, cortándolo en trozos pequeños. Los demás lo observaron, y ninguno con más atención que la señora Weasley, quien no pudo evitar pensar que Harry había asumido el papel de padre como pez en el agua. Siempre supo que sería una buena figura paterna, era demasiado cariñoso para hacer otra cosa, y si la forma en que Flair lo miraba cuando ayudaba a su hija era una indicación, estaba profundamente enamorada. La señora Weasley comprendió entonces por qué la relación entre Flair y su hijo nunca funcionó. Su Bill era muchas cosas, valiente, amable y fuerte, pero no estaba hecho para la paternidad. Durante los meses que su hijo había estado ausente con los duendes, había visto el efecto que esto tuvo en la hermosa joven sentada al otro lado de la mesa. También había visto cómo eran antes de todo. Enamorados, sí, y felices, pero más como solo los jóvenes pueden serlo. Sin embargo, entre Harry y Flair, vio el tipo de amor que perdura durante décadas. Quizás algún día su hijo crezca y encuentre a una mujer que resalte lo que vio en la pareja que tenía delante. Hermione los observó y vio una satisfacción en los ojos de Harry que nunca antes había visto. Siempre había algo que lo preocupaba, ya fueran sus inseguridades de sus primeros años, un remanente de su tiempo con los Dursley, o el estrés que habían generado sus vidas en Hogwarts, ya fuera el incidente de la cámara, la posibilidad de que un asesino en serie los persiguiera, el torneo y luego Voldemort y el ministerio. Siempre había algo que lo agobiaba. Lo más cerca que recordaba haberlo visto tan relajado fue cuando lo vio volar, fuera del entrenamiento y de un partido de Quidditch. Ginny comparó al hombre que tenía delante con el chico del que una vez estuvo enamorada e incluso con el que salió un tiempo. Se había convertido en un hombre muy guapo, pero viéndolo ahora, sabía que nunca habría sido lo que él necesitaba.
No se veía estableciéndose, ni siquiera con hijos, en un futuro próximo. Incluso sus viajes por el mundo, aunque emocionantes, no eran lo que ella habría elegido hacer. Disfrutaba socializando, jugando al Quidditch y la emoción de volar frente a la multitud. Ron contaría ese día entre los mejores. Su mejor amigo no podría haber elegido un mejor día para volver a sus vidas. Había estado destrozado últimamente, iba a tener un bebé y no tener a Harry cerca le dolía. Tuvo momentos de los que se arrepintió, momentos en los que no fue el amigo que debería haber sido, momentos en los que fue un imbécil. Pero Harry era más hermano para él que los suyos, y lo quería de vuelta, y de todas las formas en que podría haber regresado. Ron quería reír. Solo Harry podía desaparecer durante años, viajar por el mundo, ser perseguido por más cosas que querían comerte de las que incluso Hagrid se habría sentido cómodo, y para colmo, aparecer con la maldita Fleur de Lecor. Bill iba a tener gatitos. Se lo merecía. Fue genial. ¿Entonces te llevó a un mercado junto al mar antes de almorzar en un café? Preguntó Hermione. Sí, él también era muy dulce. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Le preguntó el señor Weasley a Harry, mirándolo a él y a Fleur. Supongo que te quedarás en Francia. Así es, visitaré Inglaterra a menudo, pero, le sonrió a Fleur, ya conseguí un lugar para mí no muy lejos del suyo. Tendrás que aprender francés entonces, bromeó Hermione. Ya he empezado. Fleur se sobresaltó, al igual que Victoire, quien lo miró boquiabierta, a pesar de su desastrosa pronunciación. No había mencionado sus esfuerzos por aprender su idioma, y eso significaba muchísimo para Fleur. Su rostro se iluminó al esbozar una enorme sonrisa y, a pesar de la audiencia, se inclinó para besarlo. Harry estaba sentado afuera en el porche con sus dos amigos más viejos. Fleur se había quedado adentro para darles un poco de privacidad. Sabía que Harry necesitaba tiempo a solas con ellos. La tarde ya empezaba a refrescarse un poco a pesar de la época del año, lo que hacía que la taza de café caliente en sus manos fuera aún más agradable. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Hermione. Él percibió el dolor en su voz y la necesidad imperiosa de una respuesta en los ojos de Ron. Se habían abstenido de preguntar antes, pues no querían sacar el tema delante de todos. Harry suspiró mientras miraba al suelo. La culpa le dolía en el pecho. Levantó la vista y los miró a los ojos. ¿Quieres la verdad? Ron y Hermione se miraron antes de volver a mirarlo. Por favor, dijo Hermione. Es curioso, rió con tristeza. Estaba sentado aquí mismo cuando tomé la decisión de ir. Respiró hondo. Fueron un par de cosas, en realidad, todo el asunto de Andrómeda y Teddy, la dificultad para ir a algún sitio, pero, supongo que al final. Su voz se fue apagando, miró a Hermione e hizo una pausa, sin saber si debía decirlo o no. Ellos merecen saber. Es porque estaba enamorado de ti. Hermione se llevó una mano a la boca, sorprendida, al ver que Ron abría los ojos de par en par. Él continuó antes de que ninguno de los dos pudiera responder. No pude interponerme entre ustedes dos. Los amaba demasiado. Intenté ignorarlo, de verdad. Por eso estabas tan distante, dijo Hermione mientras se daba cuenta, mientras Ron luchaba con la revelación. Harry asintió con tristeza. Necesitaba escaparme. Me llevó mucho tiempo seguir adelante. Lo siento, Harry, susurró Hermione, sin saber qué decir. Yo, no, la interrumpió, desestimando su disculpa con un gesto. No hay nada que decir. Una sonrisa se dibujó en su rostro al girar ligeramente la cabeza, atrayendo la madriguera a su vista. Pensó en la despampanante mujer sentada dentro. Diría que al final todo salió bien. Hermione sonrió, contenta de que hubiera encontrado a alguien que lo hiciera feliz. Sintió una extraña mezcla de emociones, felicidad al pensar que la amaba, pero tristeza al saber que había seguido adelante. Todo se unía para formar algo parecido al suave dolor de la melancolía o la nostalgia. Maldita sea, Ron finalmente lo alcanzó. Tanto Harry como Hermione se echaron a reír al ver lo roniano que era. Harry se secó las lágrimas, no sabía si eran de risa, de tristeza o de ambas. No cambies nunca, Ron. El sol comenzaba a ponerse cuando Fleur encontró a Harry sentado solo.
Ron había entrado con Hermione para ayudarla tras unas náuseas. Ella no dijo nada, sino que se sentó a su lado. Él le abrió un brazo para que se apoyara, lo cual hizo con un suspiro de consuelo mientras Harry le daba un beso prolongado en la coronilla. «Te amo», dijo Harry suavemente, su aliento haciéndole cosquillas en la piel. Ella se acurrucó más cerca, respirándolo. «Yo también te amo, mi Harry». Harry suspiró al ver la portada del Profeta mientras pasaban frente a una tienda camino de la puerta de Hogwarts. Planeaban ver a Hagrid y, con suerte, también a la profesora McGonagall, si estaba disponible. Harry Potter visto en Diagon. ¿Ha regresado finalmente nuestro héroe y quién era la mujer y el niño que estaban con él? Sabía que esto pasaría, pero poco importaba, pues de todos modos no visitaría ningún otro lugar público antes de regresar a Francia. Por suerte, Hogsmeade estaba tranquilo, por supuesto, hubo algunos que lo reconocieron y lo saludaron, además de algunos a quienes se detuvo a saludar, como Madame Rosmerta. Los tres abandonaron las afueras de la ciudad y comenzaron a caminar hacia el castillo. Hermione mencionó algo más en Hogwarts que necesitábamos ver. No especificó nada, se encogió de hombros. Solo dijo que lo sabríamos cuando lo viéramos. Victoire la interrumpió cuando frunció el ceño y le dijo algo a su madre. ¿Quieres que te cargue?, le preguntó a su hija, quien negó con la cabeza y señaló a Harry. ¿Quieres que Harry te cargue? Ella asintió, rompiendo el corazón de Fleur en miles de pequeños pedazos. ¿Qué pasa?, preguntó Harry. Había oído su nombre y, por supuesto, había visto a Victoire señalándolo. Deseaba que su francés mejorara más rápido. Le duelen los pies, le hizo un puchero a su hija, le pregunté si quería que la cargara y me dijo que no. ¿Ella quiere que lo haga?, preguntó Harry con aire de suficiencia. La mirada fulminante de Fleur fue toda la respuesta que necesitaba. Vamos, Victoire. La levantó en brazos. ¿Prefieres que te cargue? ¿Por qué caminamos de nuevo?, preguntó Fleur con un bufido. Es un día muy bonito. Además, ya casi llegamos, y deja de estar celosa. Es indecoroso. Se adelantó, dejándola atrás. Harry podía sentir la mirada de Fleur quemándole un agujero en la parte posterior del cráneo. «Tienes suerte de que te ame», gritó mientras me alcanzaba. Él se rió y la atrajo hacia sí. «Ven aquí», la besó. Eso es trampa. ¿Quién dijo que tengo que jugar limpio?, bromeó. Ella deslizó una mano por su brazo y lo sujetó mientras caminaban el resto del camino. Caminaron el resto del camino, incluso con la suerte de tropezar con un testral solitario. Si bien ambos podían ver a la gentil e incomprendida bestia, Victoire, afortunadamente, no podía. La niña, sin embargo, chilló de alegría cuando guiaron su mano para acariciar a la yegua invisible. ¿Cómo entramos?, preguntó Fleur mientras se acercaban a las puertas de hierro forjado de Hogwarts. Alguien estará aquí para abrir en un minuto. Y mientras Harry decía eso, momentos después divisaron la pequeña figura del profesor del encantamiento. «Profesor Flitwick», exclamó Harry. «Señor Flitwick», saludó también Fleur. «Señor Potter», y la señora Delacour. De todas las personas que llamaron a la puerta, les aseguro que no esperaba que fueran ustedes dos. Movió su varita y la gran puerta de hierro se abrió lentamente. «Pasen, pasen. No es que me decepcione que sea usted, profesor, pero ¿no es Hagrid el que normalmente abre la puerta?». «Sí, suele ser así, pero por desgracia, te lo perdiste por unos días». Lo invitaron a acompañar al profesor Cleburne en un viaje a un santuario de dragones. «Solo estamos yo y algunos otros miembros del personal en el castillo». «Profesora McGonagall», él negó con la cabeza. «Visitaré a su familia durante las fiestas». Al acercarse a la entrada del castillo, Harry y Fleur se detuvieron en seco. Justo delante de las grandes puertas de Hogwarts había un monumento. No era nada del otro mundo, solo un gran muro de piedra negra con una media curva. El profesor Flitwick se detuvo y los observó acercarse al epitafio. La pareja leyó la inscripción rodeada de nombres, tanto familiares como desconocidos. Aún así, sintieron una gran gratitud, a pesar de todo. En honor a los caídos que dieron sus vidas en defensa de sus amigos.
A todos los que entran en estos salones, que nunca los olvidemos para que una tragedia como esta no se repita. Harry estaba concentrado en las palabras cuando Fleur trazó uno de los nombres que rodeaban el epitafio con sus dedos mientras leía. Lavender Brown, la hermosa Gryffindor a la que siempre se le oía cotillear con Parvati en la sala común. Harry tenía lágrimas en los ojos mientras comenzó a trazar más nombres. Colin Creevey, la cara emocionada con una cámara en la mano. Fred Weasley, el gemelo Weasley sonriente cuyo sueño fue interrumpido demasiado pronto. Ninfadora Tonks, leyó Fleur con la voz teñida de dolor. El rostro juguetón con el cabello puntiagudo cuya naturaleza alegre podría alegrar los corazones incluso de las personas más pesimistas. Remus Lupin, el hombre gentil que le enseñó el significado de la valentía. Victoire se inclinó hacia adelante para trazar un nombre. Daphne Gringres, leyó Harry confundido. Se escabulló para unirse a la lucha, ella y su mejor amiga, dijo el profesor Flitwick con tristeza antes de sonreír al oír el nombre de su estudiante. Salvó más de una docena de vidas antes de que la mataran. Yo no lo sabía. No muchos lo hicieron. Sus acciones se perdieron en el recuerdo, hasta que alguien se presentó y nos contó cómo murió. Comenzó Fleur mientras sentía algo debajo de la piedra. Hermoso, terminó el profesor con conocimiento. Harry se preguntó qué habría notado. Volvió a tocar la piedra y la buscó con sus sentidos. Está encantada. ¿Creerías que los estudiantes lo lograron? Harry y Fleur se quedaron boquiabiertos. La mayor colaboración estudiantil que he visto en todos mis años en Hogwarts. El personal se sorprendió cuando un grupo de estudiantes de cada casa se acercó a la mesa del personal para pedir permiso para crear un monumento. La más joven de ellas cursaba primer año cuando ocurrió la batalla. Miró el monumento. Estaba entre los estudiantes que la señorita Gringres había salvado. El profesor Flitwick sonrió con orgullo. Contactaron con todos los que pudieron para averiguar todo lo posible sobre las personas cuyos nombres grabaron en la piedra. La profesora McGonagall incluso les dio acceso al pensadero de su oficina. Es brillante. Es una pena que no hayas podido conocerlos, dijo Hermione mientras estaban sentados en los sofás de la madriguera. Era tarde y todos se habían ido a casa excepto Ron y Hermione, quien había ido al baño. Sus padres ya se habían retirado, ya que no eran tan jóvenes como antes. Mientras tanto, Fleur había llevado a Victoire arriba para dormirla. La pequeña se había quedado con la antigua habitación de Ginny, mientras que Harry y Fleur se habían quedado con la de Charlie. Arthur y Mally habían preguntado dónde se alojaban y, al saber que era un hotel, prácticamente exigieron que se alojaran en la madriguera. Pero volveremos a visitarlos pronto, dijo Harry mientras tomaba un sorbo de café. La próxima vez tampoco iremos en tren, así que los veremos entonces. También pienso solicitar que me levanten la restricción de cruce de fronteras de mi licencia de aparición. Así podré ir y volver en un instante. Eso será perfecto. ¿Crees que lo aprobarán? Para Inglaterra, sin duda, significa que volveré más, así que no creo que sea muy difícil. Para Francia, quizás sea necesario convencerla un poco, es más pedir que un permiso de residencia. Hermione hizo una pausa. No hay posibilidad de que te quedes en Inglaterra, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Me temo que no te preocupes. Es solo que intenta venir a visitarnos antes del 20, si puedes. ¿Cuál es la ocasión? Hermione se llevó una mano al estómago. El bebé nacerá para esa fecha. Significará mucho para nosotros tenerte cerca. A ti y a Fleur, por supuesto. Estaremos aquí. Él sonrió. Dio un sorbo a su café. ¿Ya decidieron los nombres? Hermione se animó. Sí, lo tenemos. Rose si es niña, y Hugo si es niño. Me gusta. Pensamos en Fred para el niño, pero Ron quería dejar el nombre para George. Harry miró la escalera que conducía a la habitación donde estaban Fleur y Victoire. Sus pensamientos se dirigían a su familia. Hermione lo observó hacerlo con una expresión pensativa en su rostro. ¿Realmente la amas? No importaba a dónde fuera ni qué estuviera haciendo ahí fuera. Miró hacia la puerta que daba al exterior. Siempre faltaba algo. Suspiró. Iba de un lado a otro, a veces intentando encontrarlo, otras simplemente huyendo de la sensación.
No me he sentido así ni un segundo desde que conocí a Fleur. Sonrió con dulzura. Me hace más feliz que nunca. Así que, sí, miró a Hermione a los ojos y ella vio la verdad en ellos. La amo. Fleur bajó las escaleras justo a tiempo para escuchar sus palabras. Harry levantó la vista cuando su novia entró en la habitación. Notó que tenía los ojos húmedos y se preocupó de inmediato. Amor, ¿qué pasa? Su respuesta fue besarlo con furia. Harry la sujetó mientras ella se sentaba a medias sobre él, le pasó una mano por la nuca mientras ella se fundía con él y dejó escapar un gemido cuando profundizó el beso. Finalmente, la necesidad de respirar lo separó. Encantamientos silenciadores esta noche, le susurró al oído. Casi se despreocupó y la cargó escaleras arriba justo en ese momento, antes de recordar que no estaban solos en la habitación. Echó un vistazo a Fleur y ahogó su risa enterrando su cara en la nuca de Fleur. Su novia miró hacia atrás y imitó a Hermione, sonrojada. Désolé, Hermione, rió. Ron entró en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Qué me perdí? Hermione se levantó y se acercó a él contoneándose tan rápido como su embarazo le permitió. Nada. Solo íbamos, balbuceó mientras lo tomaba de la mano y lo arrastraba hacia la puerta principal. Nos vemos por la mañana, supongo, gritó Ron por encima del hombro mientras la puerta se cerraba tras él. Gracias por despedirnos, dijo Harry. Con gusto, y no olvides la fecha, respondió Ron mientras subían al tren. Hermione nos cortará la cabeza si no apareces. La mujer en cuestión se había quedado en cama, incluso con métodos mágicos, las náuseas podían ser muy fuertes. No lo olvidaremos. Ahora también sabes dónde enviar el correo. Sí, y estoy aquí para recordárselo, Ronald. Bye, saludó Victoire, ya completamente dentro del tren. Adiós, se rió Ron mientras le devolvía el saludo. Una vez en sus asientos, con el tren en marcha, Fleur se volvió hacia Harry. Qué bueno que vinimos. Harry se relajó en su asiento con un suspiro reconfortante. Sintió que el peso de sus miedos y preocupaciones, que lo habían atormentado durante años, se desvanecía al acurrucarse junto a su amor, y la niña de la que poco a poco se estaba convirtiendo en padre echó un vistazo furtivo al pigmeo que se escondía en su bolso. Aunque una vez más, abandonó Inglaterra, esta vez lo hizo con el corazón ligero y con la promesa de regresar pronto. Fin de la cuarta parte. Epílogo 10 años después, estoy realmente feliz de que todavía estemos haciendo esto, papá. De verdad, sonrió con picardía. Recuerdo una vez que eras demasiado mayor para ir a tomar helado con tus padres. Victoire puso los ojos en blanco. No hablemos de esa etapa de mi vida, por favor. Harry se rió en respuesta. No sería un buen padre si no sintiera la necesidad de recordártelo. La dueña de la tienda le entregó una bandeja con sus pedidos, y Harry le agradeció amablemente. Siempre lo hacía, se habían convertido en clientes habituales de su negocio desde que conoció a Fleur, y más aún después de establecerse definitivamente en Francia. La acogedora y pequeña heladería ocupaba un lugar especial en sus corazones, pues había sido la razón por la que se conocieron aquel día hacía tantos años. La regentadora, ahora canosa, se puso contentísima al saber que su tienda los había unido. Sus pequeñas excentricidades le recordaron a otra heladería de su juventud. Desde entonces, se habían propuesto visitarlo unos días antes del cumpleaños de Victoire y, una vez que nacieron sus hijas, la costumbre se extendió también a sus cumpleaños. Vuelve a la mesa antes de que Nora intente comerse el pelo de tu madre, bromeó. Ella sonrió al pensar en su hermano menor. Y tal como lo había predicho, regresaron para encontrar a la pequeña Nora tratando de mordisquear la melena platino de su encantadora madre, quien no parecía muy preocupada por el intento infructuoso de su hija menor de morder su precioso cabello. Te lo dije. Fleur vio a su hija mayor reírse de algo que su esposo había murmurado en voz baja. La pareja se detuvo cuando su apuesto esposo colocó la bandeja en la mesa. Su hija mediana, Lily, tan parecida a su hermana mayor, cogió de inmediato uno de los dos brebajes azules con un apresurado «Merci papa». Eso fue bastante rápido, dijo Fleur. No por elección propia, lo prometo.
Marie empezó a llenar los vasos en cuanto vio que éramos los dos, se rió Harry mientras tomaba a Nora de los brazos de Fleur para que pudiera alimentarla con el vasito de helado de vainilla. La pequeña rió mientras le hacía cosquillas. Sus ojos verdes estaban llenos de alegría. Aunque las tres hermanas eran idénticas a su madre, Nora había heredado sus ojos, algo que, según Fleur, era muy poco común entre las velas. No le hagas cosquillas, que lo va a sacar de nuevo, regañó Fleur. Harry les guiñó un ojo a sus dos hijas, que reían disimuladamente, cuando su esposa no miraba. ¿Vendrá Rose a la fiesta?, preguntó Lily, con la esperanza de tener la oportunidad de ver a su amiga. Lo hará, respondió Fleur, y Fred también. Y Teddy, lo intentará, pero su aprendizaje le dificulta comprometerse. Por desgracia, dijo Harry, aunque esta vez habrá algunos Weasley más. Victoire frunció el ceño. Espero que Bill no intente volver a aparecer. Harry frunció el ceño mientras Fleur le frotaba la espalda a Victoire. El rompemaldiciones Weasley había intentado varias veces a lo largo de los años congraciarse con Victoire. Por desgracia para él, había sido demasiado poco y demasiado tarde. Su último intento había sido el día de su 16º cumpleaños. Apareció sin avisar y aprendió de primera mano porque no se enfada a una Veela. Cuando ella se negó a dedicarle su tiempo, Bill cometió el error de decir, soy tu padre. Tengo un padre, y no eres tú, le gritó Victoire. Fleur se vio obligada a calmar a su hija mientras Harry le pedía a Bill que se fuera. No sé si lo volverá a intentar, dijo Harry, pero, mírame, ma petite. Victoire lo miró a los ojos. No importa cuánto te hayan afectado sus errores. Algún día tendrás que hablar con él. No digo que tengas que quererlo, ni siquiera perdonarlo, añadió rápidamente. Pero déjame darte un consejo, mi ángel. Aferrarte a la ira, negó con la cabeza como si se sacudiera el pasado, no te servirá de nada, créeme. Así que hazlo por ti misma. De acuerdo, lo intentaré, aunque no será pronto. Está perfectamente bien. Ahora come antes de que tu hermana termine el tuyo, añadió rápidamente. Lily. La cuchara que se dirigía hacia su taza se retrajo rápidamente. Era tarde en la noche cuando a Victoire le rugió el estómago. Dejó el libro en la mesita de noche y se tomó un momento para echar un vistazo a los marcos de fotos que guardaba allí. Su favorito era el de su viaje a Arizona, que había tomado hacía 2 años, de una hermosa ladera de montaña, una tienda de campaña mágica junto a una fogata donde estaban sentados sus padres y Lily. Tendrían que volver algún día, cuando Nora tuviera la edad suficiente. Se acercaba al final de la escalera, la comida de la fiesta que había sobrado en la cocina la llamaba. Se detuvo al oír la suave risa de su madre. Un rápido vistazo por la esquina reveló a su madre y a su padre abrazados en el sofá, con 2 copas de vino vacías sobre la mesa de centro. Incluso con la pinambre, pudo ver la alegría que brillaba en los brillantes ojos verdes de su padre. No recordaba mucho de su vida antes de que Harry se uniera a ellos. Puede que no fuera de su sangre, pero era su padre en toda la extensión de la palabra. Contuvo la risa al ver a uno de los muchos puffles pigmeos que se habían instalado en su casa, merodeando por ahí, algo que la vieja perra, que ahora dormía profundamente en el suelo de su habitación, lamentaba para siempre. Nunca olvidaría la imagen de los ojos suplicantes de Jolie mientras las bocanadas formaban una cama sobre ella. Era tan lastimoso como adorable. Un jadeo repentino seguido de un gemido la sobresaltó. Se sonrojó furiosamente al ver a sus padres besándose. Avergonzada, subió apresuradamente las escaleras. Los viajes nocturnos a la cocina podrían esperar. Fin.